Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Ingenialo. Continuamos con Autodesk Inventor y siguiendo la línea marcada en el vídeo anterior vamos a configurar en primer lugar una serie de opciones de la aplicación para poder mejorar el espacio de trabajo del programa, siempre pensando en optimizar nuestro tiempo y aprovechar mejor los recursos que nos ofrece este formidable software. En la segunda parte del vídeo vamos a cambiar unos parámetros del registro para poder ajustar el zoom que se maneja desde el scroll o rueda del ratón, que por defecto viene configurado con muy poca precisión. Vamos a dejar el programa bien ajustado. ¿Te animas a seguir este vídeo? Pues vamos con la portada y empezamos ya. Arrancamos el programa y lo tenemos tal como lo habíamos dejado. ¿Recuerdas? Esas dos miniaturas de la primera pieza y del primer plano. Ahora vamos a ajustar opciones. Para eso nos vamos a herramientas, opciones de la aplicación. Dentro de opciones de la aplicación ves que tenemos varias pestañas con datos. Vamos a modificar alguno de ellos, alguno que nos puede resultar interesante para ajustar pues ese entorno de trabajo a nuestras necesidades. Veréis que estos ajustes no son definitivos. A lo largo de estos tutoriales pues vamos a ir haciendo los ajustes que más nos convengan. En este caso solamente vamos a modificar eso que os pongo ahí de tolerancia. En la pestaña de guardar pues esos minutos de recordatorio para guardar es lo que vamos a modificar. 30 minutos son muchos minutos, o sea mucho trabajo perdido. Vamos a dejarlo en algo razonable, en que cada 9-10 minutos nos vaya avisando de que hay que guardar por si acaso, ¿no? En archivos más adelante modificaremos las opciones de dónde vamos a colocar los archivos, pero que sepáis simplemente que ahí están las opciones para poder elegir los distintos directorios, ¿no? En colores sí, vamos a hacer un entorno más agradable. En este caso, por defecto viene el que ya hemos estado trabajando. Vamos a poner este milenio en imagen de fondo, vamos a ponerlo degradado. Aquí en el reflejo, en la imagen de reflejo, vamos a poner una imagen que se llama Chrome. Sí, y después también abajo de todo veis en donde nos da a elegir entre esos iconos azules o de fondo amarillo, pues le elegimos el amarillo. Bien, pasamos a visualización. Dentro de visualización pues hay opciones de aspecto, de utilizar la configuración de la aplicación, que veis nos pone el 70% de atenuación de aristas ocultas, aristas de modelo, usar el color de la pieza. Aquí en el estilo visual vamos a poner sombreado con aristas, es el más cómodo. Lo demás lo dejamos igual, le damos a aceptar. Tanto por ciento de opacidad en el sombreado, un buen porcentaje que resulta bastante cómodo para trabajar, es en torno al 70% aproximadamente. Sí, aquí en el tipo de órbita por defecto le vamos a poner restringida. Vamos a invertir la dirección del zoom para que se parezca, por ejemplo, a lo que tenemos ya prefijado en AutoCAD. En mostrar indicador del 3D, como veis hemos cambiado y le vamos a hardware, que lo vamos a dejar ahí tal como está para optimizar el rendimiento. En mensajes tampoco vamos a tocar nada. Vamos a dibujo. Importante, lo podemos dejar así. Las opciones de cuaderno tampoco vamos a modificar nada. Nos vamos a boceto. Aquí desmarcamos la opción de proyectar automáticamente las aristas durante creación de curvas y también la de mirar el plano del boceto al crear y editar. El resto lo dejamos igual y nos vamos a pieza. Aquí tenemos que marcar boceto en el plano XY. El resto de pantallas las podemos dejar sin modificar. Por último le damos a aplicar y aceptar. Ya tenemos hechos los cambios de configuración y para ver los primeros efectos de estos cambios abrimos la primera pieza que hemos creado en el vídeo anterior y vemos cómo ha cambiado el fondo, el tono de los iconos, y si nos vamos a la orden de órbita podemos comprobar cómo está restringida y podemos mover la pieza de forma más controlada. Lo que también podemos comprobar es que el zoom que viene asociado al scroll o rueda del ratón va demasiado rápido. Es decir, solo que giramos un poquito la rueda del ratón la pieza se nos va. Necesitamos cambiar esto. Para poder cambiarlo lo primero que tenemos que hacer es cerrar el programa.
Nos vamos a inicio y vamos a editar el registro. Pulsamos en inicio y ponemos reg edit. Pulsamos sobre la orden reg edit y nos saldrá la pantalla de configuración o de editor del registro. Tenemos varias opciones. Ahí tenemos que pulsar sobre Key Current User. Pulsar solo una vez. Después sobre software, pero no este software que viene en mayúsculas, es este software, el que viene en minúsculas. Bien, y en todo ese desplegable pulsáis sobre Autodesk. En Autodesk miráis las distintas opciones, las distintas filas y pulsamos sobre Inventor. Inventor, si tenéis alguna otra versión de Inventor, pues os pondrá ahí registro y versión otro número. Si habéis seguido el vídeo anterior y habéis instalado la 17, pues tenéis registro y versión 21, que sería la que en realidad vamos a tener que editar. Bien, bueno, pues pulsamos sobre la versión 21 y veis sobre esta versión 21 que tenéis este desplegable, tenéis que pulsar en System. Después, dentro de System, preferencias. No os preocupéis, ya acabamos. Después tenemos que buscar la orden de Display. Y en Display ya nos pasamos a la parte derecha. Nos movemos hacia abajo. Y veis que aparece la opción Wheel Tune Speed. La velocidad de la rueda del ratón. Tiene por defecto un 1 prefijado, ¿lo veis? Bueno, pues ahí pulsamos botón derecho, modificar. Y nos sale la ventana de editar esa cadena. Entonces, por defecto viene un 1, pues vamos a poner otro número. Una cosa normal para una configuración normal de un ratón convencional sería entre 0,1 y 0,3. Vamos a empezar poniendo el 0,3 a ver qué tal va. Lo damos ya por bueno y cerramos el registro, el editor del registro. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a comprobar que se han realizado los cambios. Volvemos a entrar en el registro y no os preocupéis porque ahora ya todos los pasos anteriores no hay que hacerlo, directamente ya nos entra en la página en donde está el parámetro del Wheel Tune Speed. Comprobamos que sí, que está en 0,3 y cerramos. Bien, abrimos el programa y podemos ya abrir la pieza y comprobar los cambios. Comprobamos el zoom, modificamos las posiciones de la pieza hasta que nos encontremos con que tiene una posición cómoda, que tiene una velocidad cómoda para poder ejecutar y posicionar la pieza a nuestro antojo. Si veis que hay que volver a modificarlo, pues se vuelve a modificar las veces que haga falta, es muy sencillo. Además ahora cuando entréis en el registro, si no habéis hecho ningún otro cambio, pues os entrará exactamente en la parte del registro donde está ese parámetro que hay que modificar. Bueno, eso es todo. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se clasifican los trabajos y cómo se agrupan los archivos en proyectos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, comenta, compártelo y suscríbete, porque ten en cuenta que lo mejor está aún por llegar. Hasta pronto.